Señor Jesús, pedimos que ministres a nosotros esta noche en esta clase, que seamos vivificados, interesados, animados, pensativos y sabios, y que tu amor nos enseñe a ayudar gente. Estamos aquí para aprender algo, para poder ayudar gente y dar buen consejo y dirección. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En las últimas dos clases yo te hice la pregunta, ¿cómo darías tu consejo a Caín? Yo voy a enseñar por 5 minutos y después tú vas a hablar con tu vecino. Mira a tu vecino ahora, a ver si es aceptable tu vecino o no va a funcionar. Estoy sentado al lado de un tonto aquí. ¿Quién nos va a enseñar? Ok, esto va a ser bueno. ¿Cómo doy consejo a Caín? Un punto en nuestra enseñanza es la teología. La teología. ¿Cuán importante es nuestra teología en el consejo? ¿Cuán importante es nuestra teología? Hey, Justin está aquí. Bienvenido, Justin. Mata el becerro gordo. él ha vuelto aquí. Qué bien. ¿Cómo entiendo a Caín? Caín tiene problemas profundos del punto de vista teológico. Y tú podrías entenderle a Caín de un punto de vista bíblico. Y hablamos de esto y también mencionamos que en el libro de Judas, él está en la lista con 2 otros hombres. Judas, bueno, el único capítulo de Judas, Caín, Coré y Balaam. Nuestra teología es importante. Número 2, el consejero. ¿Cómo estás preparado tú? ¿Cómo estás preparado tú para dar consejo? Muy bien. ¿Qué hay en tu vida para que seas tú un consejero? ¿Cómo vives tú para que seas un consejero? ¿Cuáles son las disciplinas que tienes en tu vida para que tú puedas dar consejo? ¿Qué es lo que hace un buen consejero? Número 1 es el andar con Dios, el ser sabio, tener experiencia, tener un buen punto de vista teológico, que es teología sana doctrina, guiado tú por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo tú darás consejo a David? David fue creyente. Y leemos la historia segundo de Samuel 12. Vamos allá conmigo. Segundo de Samuel,
capítulo 12. En capítulo 11 leemos del pecado de David, adulterio y planificar el cubrir su pecado. Hizo un buen trabajo en eso, pero no agradó a Dios. El último verso del capítulo 11, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Nadie lo vio, pero Dios lo vio, y eso fue desagradable a Dios. Y entonces en capítulo 12, el consejero Natán viene a David y le habla, y no lo cubre, sino que él cuenta una parábola, y David después admite su pecado, se arrepiente y va adelante en su vida y en su caminar con Dios. Puede que él vivía en su pecado por 9 meses durante el embarazo, y después el infante nació y después murió, y David se arrepintió. Pero un largo periodo de tiempo en lo cual David estuvo en su mente carnal, viviendo carnalmente con este problema, su vieja naturaleza pecaminosa de engaño. Yo no sé cuánto tú conoces la historia, pero como ejercicio ahora, yo quiero que hables de esto. Cuán importante es la teología cuando aconsejas a David, cuando le das consejo. Y número 2, tu vida personal como consejero. Tu teología y tu vida personal como consejero. Estos 2 elementos en dar consejo bíblico. El primero, ¿cómo vas a dar consejo a David? El primer punto es la teología que tienes, cómo ves a David, qué piensas sobre David, qué sabes sobre David, la mente de Dios acerca de David, cuán importante es tu teología, tu actitud como consejero, y número 2, tu vida personal. ¿Cómo estás preparado tú para ser consejero? Entonces, dale con tu vecino. Haz apuntes y habla con tu vecino. Después yo te voy a hacer algunas preguntas. Okay, esto es después de 5 minutos. 5 minutos. La pausa fue. Cuando tú estás dando consejo, ¿cuán importante es tu teología? ¿Y por qué? ¿Por qué es la teología importante? Para conocer la mente de Dios. Porque hay 3 personas: el consejero, la persona que está buscando consejo, y Dios. Y esto es otro nivel. No solamente son 2 personas hablando, sino también el Espíritu Santo ministrando a los 2. El Espíritu Santo tiene cuidado acerca de David. No, fue desagradable a Dios lo que él hizo. Hay un hombre muerto por causa de lo que David hizo. Una familia destruida. Y David es responsable. ¿Cuán importante es nuestra teología cuando estamos aconsejándole a David, guiándole? Sino es
en el fundamento es muy importante, porque hay una verdad, hay un misterio que sucede en el corazón de la gente si es que pensamos con Dios. Y ese pensar con Dios es importante. Entonces el consejero, el segundo punto allá, el consejero no puede ser cualquier persona, aunque aún en Salmo 8, no, de los niños Dios muestra su fuerza. Y a veces en Job 32, el más joven tiene la mente de Dios. Pero a veces gente habla y Dios no está agradado con todo el hablar, todas las palabras. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Job 13, y al final de Job, Dios dice a Job, ora por tus 3 amigos, porque Dios no estuvo feliz con su consejo. Y si tú lees a Job, tú ves que el consejo de ellos fue muy superficial y no representó bien la mente de Dios. El mejor consejero en la Biblia es Jesucristo, y la razón por la cual Él es el mejor consejero es porque su teología, su actitud mental, ¿no? Él tiene la mente que puede ministrar a gente en un nivel muy profundo y personal, y por su carácter y por su naturaleza como consejero. Él pudo percibir las cosas. Vamos a ver algunos puntos aquí. Después yo les voy a hacer algunas preguntas, pero primero en 1 de Tesalonicenses 5, vemos aquí un bosquejo para el creyente en la iglesia. Acuérdate, el problema que el hombre tiene es su naturaleza caída, y de su corazón vienen estas cosas que le causan problemas siempre. Marcos 7, versos 21 a 23, tenemos una lista: fornicación, adulterio, mentir, robar, hechicería, orgullo. Estos provienen del corazón del hombre, el corazón del hombre que has caído. Del corazón viene una actitud mental. Yo lo escribo así: tienes el corazón y tienes también la mente. Y tenemos una actitud mental, patrones de pensamientos, maneras de pensar, una manera de pensar. Esto constituye cómo yo me veo a mí mismo. Por lo menos 3 direcciones. Tú te miras a ti mismo, tú miras a otros, y también tú miras a Dios. Más podríamos decir aquí, pero suficiente podrías decir el pasado, el futuro. Pero en tu mente, tú te miras en cierta forma cuando tú tienes una naturaleza del pecado. Yo no quiero ir muy rápido, y hemos orado que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra clase esta noche. La forma de pensar es asombrosa. Hay ciertas formas de pensar que están arraigadas en mi corazón caída,
caído, mi condición caída ha causado en mi mente, a través de estas palabras que tocan las emociones, culpabilidad, vergüenza, temor, y yo siento en mi mente, yo he construido como patrones de pensamientos o formas de pensar que están arraigadas en cómo yo pienso de mí mismo y cómo yo pienso de otros y cómo yo pienso de Dios. Realmente funciona así. Podríamos hacer una lista corta de estas formas de pensar. Una de ellas es la forma de pensar de la autojusticia. Esto es en Romanos 10 y verso 2 y 3. Y 2 de Corintios 11, versos 13 a 15. Caín tuvo esa mentalidad, esa forma de pensar. Él era autojusto. Por eso también él juzgó. Él no sabía cuán equivocado fue él. Esa es la cosa del hombre que anda en su naturaleza vieja. Él no se da cuenta de que él es engañado. Él es mucho más equivocado de lo que se da cuenta. Y él se defiende a sí mismo y se protege. Otra forma de pensar es lo de Gálatas 5. Es en Gálatas 5 versos 13 a 16 es la mentalidad de devorar, de morder y de devorar el uno al otro, basado en el legalismo. Por eso las iglesias legalistas difícilmente existen, y que haya paz y contentamiento, amor, gozo y paz, sino que la gente fácilmente daña el uno al otro, porque hay una mentalidad arraigada en la naturaleza caída del hombre. Y las razones son muchas. Pero hay otro aquí, y es el de quejarse. Primero de Corintios 10, murmurar, esta palabra. La gente no está satisfecha. Y el quejarse es como una forma de pensar, es algo toma control. La mente desarrolla una forma de reaccionar al mundo alrededor de él, y es en la naturaleza caída. Y esto habla de nuestra teología, nuestra manera de ver al hombre. Y es importante que el consejero se dé cuenta de que muchos problemas que la gente tienen sus raíces en causas espirituales, y es su vieja naturaleza pecaminosa. Y en 1 de Tesalonicenses 5 vemos que la iglesia es una buena parte de la sanidad. Sucede que cuando una persona nace de nuevo, le has dado nuevo corazón y ahora su mente es renovada. Tenemos ahora el corazón sin el vacío dentro,
Y tenemos una mente que es la mente de Cristo, 1 Corintios 2, 14 a 16. También Filipenses 2 y verso 5. Que este sentir o esta forma de pensar, estar en ti. Es hermoso pensar que nosotros podemos permitir que suceda estas cosas. Estamos hablando de las disciplinas que el consejero debe tener para impactar su ministerio como consejero. Y en esta porción nos damos cuenta de que hay gente alrededor de nosotros y a ellos son llamados a andar con nosotros, ¿no? Y aquí, 1 Tesalonicenses 5, 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estamos juntos en nuestro nuevo corazón y entendemos el valor de la edificación y de la comunicación divina que afecta a nuestro corazón y nuestra mente. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Has oído esa frase? Que os presiden en el Señor. Hay gente que te preside en el Señor. Me gusta esto. Yo tengo gente que me preside en el Señor. Yo quiero eso. Quiero saber quiénes son los que obran, trabajan. Y en verso 12 también, ellos nos amonestan. Esto es un tipo profundo de animar. Segundo de Corintios 7 y verso 10. Aquí vemos una serie de palabras de lo que la tristeza hace. Hay dos tipos de tristeza: tristeza piadosa y tristeza de este mundo. ¿Qué hace la tristeza de este mundo? La tristeza de este mundo The man's name Esau? Esau. Esau. Esau what? está hablando un estudiante de Esaú. Okay. All right. A godly sorrow, Ahora, worldly sorrow una tristeza is de este mundo it works sorrow, but not hope. da tristeza, pero no da esperanza, te sepulta. Esaú se hizo amargo y su tristeza le hizo entrar en depresión. Pero ¿qué hace la tristeza piadosa? Esa tristeza cambia tu vida. La amo. Si tú estás quebrantado, te sientes mal, pero en el pensamiento tú sientes que Dios te está hablando, diciendo, hey, esto está mal, pero yo estoy contigo, yo te estoy cambiando, tú sígueme, no lo hagas más. Ya no estás en el bosque, yo soy Dios. Y el hombre dice, pero profundamente en su corazón, sí, lo siento, me pongo de acuerdo con Dios. Estoy tratando con ello en mi corazón. Esta es la tristeza piadosa. Espero que lo sepan. ¿Cuántos de ustedes realmente lo entienden, lo tienen? Vamos a mirarlo. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7, vamos a verlo.
Verso 10. works Esta es la tristeza de Dios not y to obra el arrepentimiento y la salvación. apologize for it. You know, I do No feel tienes that que some people should go to church and they should pedir be disculpas. really sorry. That some people should go out of church feeling like Al- in their hearts Algunas personas deben salir de la iglesia, salir de la iglesia con mucha tristeza y muy convencida y muy movidas esas personas. No debemos siempre salir con gozo. Sí, eso lo hacemos, pero en cierto domingo o miércoles o en una clase podría ser otra cosa. Pero dice en 2 de Corintios 7:10 que la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Quién tuvo esto en el Nuevo Testamento? Judas Iscariote. Mateo 27, Judas tenía mucha tristeza, se arrepintió y no cambió su vida. Y lágrimas no son la evidencia realmente del arrepentimiento real, sino una vida cambiada. Porque tú tienes lágrimas, eso no es lo que es la evidencia. Judas tenía tristeza porque estuvo en el lado equivocado en el partido. Él estuvo muy decepcionado. Él apostó y quiso ya salir del partido. Voy a estar bien. Esta gente tonta puede ir en su camino, pero después lo golpeó. Él estuvo ya avergonzado. Ya hizo una mala jugada. Y está triste, pero su tristeza no fue tristeza piadosa, tristeza de Dios, sino era tristeza del mundo. Pero la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Y aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? ¿Qué significa esto, la vindicación? Este chico es cambiado. Él dice ahora, yo odio esa cosa, yo no estoy allá, lo odio, Dios me ha cambiado. ¿Ves esto? Esta es una tristeza hermosa. A veces tenemos la idea de que la tristeza está mal, pero no está mal. Si es la tristeza correcta, es lo que tú necesitas y quieres, porque obrará en ti un cambio real. Es una obra increíble de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y lo hemos visto que sucede y tal vez está sucediendo en tu vida. Es asombroso. Su santidad, esta convicción, la obra de Dios. Gracias a Dios, es increíble, ¿no? Ahora a 1 de Tesalonicenses 5, no hemos llegado a nuestra porción todavía. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la tristeza que es según Dios? 2 de Corintios 7, versos 10 y 11. Chapter 5. Any question or comment about it? Godly sorrow, worldly sorrow. Okay. Mindset. ¿Alguna pregunta? La tristeza que es según Dios y la tristeza que no es de Dios, sino es del mundo. La mentalidad del hombre carnal produce problemas y dificultades en las vidas de la gente. Y que tienen estas maneras de pensar,
Y ellos necesitan ser desafiados, porque como creyentes nosotros tenemos como don el Espíritu Santo. Entonces, Holy Spirit. el dar consejo, Spirit is the dar consejo que nuestro consejo está arraigado en el Espíritu Santo. counselor El Espíritu Santo es el consejero. of the woman who is the Por eso el must be consejero, el hombre o la mujer que aconseja, tiene que ser lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 y 19. Y andar en el Espíritu. here. What are the disciplines for the counselor? ¿Cuáles son las disciplinas para el consejero? I won't write them down, but I'll read them to you. Number one, he Número 1. Las disciplinas del consejero. and he prays for that. Número 1. Él está lleno del Espíritu Santo y él ora To him and lead him por ello. in his Él, life. él quiere que el Espíritu Santo le llene, le guíe, le hable en su vida. Spirit. Number two, Es un hombre de fe, caminando en el Espíritu. Número 2. Él lee la palabra personalmente. word in the word. Él está Will of God, buscando the God por la palabra de Dios. Lo que Dios está diciéndole a él en la Biblia. Dios es su consejero y él está aprendiendo la palabra. his life. Número 3. Él Memorize aplica la palabra a su vida. you can, but you Memoriza la palabra important. si puede. Memorize the Bible. Meditando sobre la palabra. Es importante. Si tú memorizas la Biblia, You memorize vas a meditar en la Biblia. Si memorizas, y es mucho trabajo memorizar, pero si lo haces, vas a encontrarte meditando sobre la palabra y después aplicándolo. Colosenses 3:16. Número 4. El consejero es un hombre o una mujer de la oración. Gálatas 4:2. 1 de Timoteo 5:17. Él es una persona en Lucas 18, ora y cree que Dios contesta su oración. Dios habla, anda con él. Él vive en oración. Él pide que Dios le ayude y le dé entendimiento. Número 5. Él está en una iglesia local. El consejero está siendo alimentado en una iglesia local. Él tiene la vida del cuerpo allá, en la iglesia local. Él escucha a otras personas. Él recibe de otros creyentes la mente de Dios. Es un hombre que está recibiendo consejo él mismo. Si el consejero no está recibiendo en la asamblea local, entonces no podemos estar seguros si él está escuchando de Dios o no. Si yo estoy sometido y yo sé los que están sobre mí en el Señor, entonces estoy siendo equipado por Dios como consejero. Número 6. Él es un adorador. Y porque es adorador, él es gozoso, se goza, tiene la mente de Cristo. Número 7, él tiene entendimiento teológico. Él entiende estas cosas. Cuando él está hablando con David, él sabe cómo va a aconsejarle a David, cómo va a guiarle a David, y afectarle, guiarle a David fuera de su pecado, los efectos de su pecado y de la condenación. Número 8. Él tiene la meta correcta en su consejo. Y esta es la madurez del creyente. Y número 9. Él es un estudiante, estudiando gente. Él estudia gente. Los escucha, los mira, aprende de gente. Hermoso. Gracias, Jesús. Lee sobre gente.
piensa sobre gente, estudia gente, escucha a la gente, sé un estudiante de la gente. What are his relationships Otra categoría para el consejero. ¿Cuáles son sus relaciones con otras personas? What are his relationships with other Si un consejero es de Dios, yo quisiera saber cómo son sus relaciones con otras personas. Does ¿Él evangeliza? Does he ¿Él serve? discipula gente? ¿Él sirve gente? Family life like? What is his marriage like? ¿Cómo es su vida en su familia? ¿Cómo es su matrimonio? Does he know he has a ¿Sabe potential él? for sin? ¿Sabe él que tiene Does the la counselor potencial de know pecar? sin? ¿El consejero sabe que él mismo puede pecar? I'm amazed. Esto es de la categoría del entendimiento teológico. Doing well as a believer. Creo que sucede a veces que cuando uno está yendo bien como creyente, como que tú piensas que estás de pie, estás firme. 1 Corintios 10:13. ¿Cómo un consejero podría enamorarse de la persona que está aconsejando y causar un escándalo en la iglesia y al mismo nombre de Cristo? A la iglesia, al nombre de Cristo. El consejero tal vez no entendió la potencial de él de pecar. ¿Tenemos esa tendencia? ¿Tenemos la potencial de pecar, de fallar así? Entonces, ¿por qué no hubo alguna manera de prevenir que sucediera esto en la mente del consejero? Sino, tal vez, como él lo aprendió, no incluyó esa potencial para el pecado. Y la organización a la cual él está muy responsable para que no suceda cosas así. ¿Cuántos de ustedes conocen lo del modesto manifiesto? ¿Ustedes conocen lo del modesto manifiesto? Billy Graham vino a ser muy efectivo como evangelista en el año 1946-47 en California, y al final de la cruzada que duró unos 2 meses, él juntó a los que trabajaban con él y él dijo: ¿cuáles son las cosas que el público dicen acerca de los evangelistas en los Estados Unidos? Y ellos dijeron: bueno, número 1, que el evangelista va tras las mujeres. Número 3, lo hace por dinero. Y número 3, ellos mienten sobre los números de la cantidad de personas que vienen a sus cruzadas. Exageran los números. Entonces Billy Graham y con su equipo dijo: bueno, no queremos que la gente hable así de nosotros. No somos así. Vamos a hacer un acuerdo juntos, que cuando nosotros tenemos dinero, vamos a tener una asociación que es responsable para el dinero y que otra gente de afuera va a poder contarlo y verlo. Vamos a tener política que es limpia y número 2, con mujeres nunca vamos a estar a solas con una mujer que no es nuestra esposa. No estaremos en una sala a solas con una mujer, no estaremos a solas en un restaurante con una mujer que no es nuestra esposa. Y número 3, usaremos la cantidad de gente que tiene la policía. La policía va a contar el número de la gente en la cruzada. Él vivió por esas reglas y su organización de Billy Graham funcionaba por estas reglas y ellos han sido puros y no ha habido escándalos así.
en su organización. Pero con el consejero necesita también darse cuenta de su potencial de pecar. Hubo una chica de 15 años en Hammond, Indiana, con el pastor aconsejándole a ella. Y él se fue con ella y fue una cosa trágica para la iglesia. Y la iglesia atravesó un desastre. La iglesia no estuvo acostumbrado a esto. Esto fue en otro ministerio. Pero la potencial de pecar. Entonces yo me guardo con algunas márgenes, ¿no? Lo que sucede en tu corazón, cuando hay pecado en tu corazón, tú no puedes actuar con lo que está pecaminoso en tu corazón. Mejor aún es ser lleno del Espíritu y doctrinalmente sano. Tú tienes la doctrina, la palabra, edificación, el cuerpo, y tienes la responsabilidad. Y entonces cuando tú eres consejero, no lo haces a solas, no lo haces en una sala a solas, detrás de una puerta cerrada. Tal vez otra persona está contigo, o si necesitas ser más privada, entonces en un lugar donde donde otros también pueden ver adentro. Simplemente eres sabio en esto. Esto es ser sabio. Todavía no hemos ido a 1 de Tesalonicenses. Estamos yendo allá. 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Alguien puede darme un ejemplo de alguien que es ocioso? Diótrefes fue amonestado. Esta es verdad. What's that? Yeah, they need to be warned. Warn them that are unruly, and then we have Dice, hermanos, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Eso significa tiene alma pequeña. Que sostengáis a los débiles, Romanos 15:1. También, y que seáis pacientes para con todos. Okay. She said, what if you warn somebody unruly? You see, Ella in dijo, the church there has to be divine order. And in the church there has to be en la iglesia tiene que haber orden divino. Si está fuera de orden en la iglesia, entonces la gente necesita someterse a la autoridad y poder ser oidores, ser llenos del Espíritu y ser oidores. Este es un problema con gente. Romanos 8, cuando alguien está andando conforme a la carne, eso te molesta, ¿no? Eso te molesta. Te molesta cuando alguien está andando conforme a la carne. Entonces, ¿qué haces tú? Tú andas en la carne con ellos.
reaccionas. Esto es lo que tienes que evitar. Tú no puedes reaccionar conforme a la carne cuando otra persona está andando conforme a la carne. Si alguien está haciendo algo carnal y eso te provoca y tú quieres sacarle la cabeza de él, echarle de allá. Tenemos que aprender que no podemos andar con la mente carnal. Tener la mente carnal es muerte para el creyente. Es muerte para el creyente. Hay gente que no puede dormir en la noche porque cosas suceden. Pero y esto puede suceder que alguien no duerma bien, pero es increíble cómo el cristiano puede vivir carnalmente, reaccionar sobre cosas pequeñas. Y es simplemente porque no son llenos del Espíritu, juzgan, critican, no están contentos, ellos quieren que todos ande bien, perfecto, siempre, y cuando no, después ellos reaccionan. Tenemos que responder a Dios en vez de reaccionar horizontalmente. Responder a Dios verticalmente, ¿no? Y tal vez otra persona va a tener que tratar con la cosa. Tal vez tú eres esposa del pastor y hay cosas que te molestan en la iglesia. Los platos no son lavados. Hay cosas en la guardería de niños que no es como debe ser. Nadie está controlando a sus hijos. Y es como un circo. Y tú como esposa del pastor, tú estás allá y tú estás llena de reacciones. Bueno, la iglesia no debe estar así, en ese como ordenado, ¿no? Desordenado, pero ¿cómo es que suceda? ¿Cómo es que suceda que la iglesia sea ordenada? Si alguien está allá y ellos son ociosos y ellos reaccionan a ti, es increíble, ¿no? Padre con hijo, tú dices a un padre, hey, cuida, tu hijo se está portando mal, ten cuidado de tu hijo. Y el padre dice, hey, esto es mi hijo. Y el padre se ofende. Esa es la vida de la iglesia. Esto sucede. Pero podemos con instrucción y guiando gente, podemos tratar con esas cosas, pero no por reacción y enojo. Si tú te encuentras siempre enojado con la gente, toma un break. Sal y deja que otras personas traten con la situación, porque no puedes estar siempre luchando con gente. Esto no trae la paz que necesita estar en la iglesia para hacer la cosa más grande, que es instruir gente en la palabra de Dios. Okay, so do we see here different kinds of unruly? Entonces aquí hay distintos tipos de gente que está siendo aconsejado. Que dice, mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Verso 16, estad siempre gozosos. Verso 17, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Este es el lugar de la unción de Dios para entrenar nuestras mentes a pensar en una nueva forma. Recibir la doctrina
que puede transformar la vida. Esto es asombroso. Recibiendo la doctrina que nos cambia, Romanos 6, 17 y Romanos 12, versos 2 y 3, transformando nuestra mente. El consejero es un miembro del cuerpo que está discipulando gente, y cuando él está aconsejando gente, él está discipulando, está aconsejando y discipulando a la vez, y guiando a la persona más allá en su vida de fe. Y una de las cosas que él hace es dar esperanza a la persona. El consejero está dando esperanza. ¿Qué si un drogadicto viene a mí y me dice, necesito consejo? Tal vez yo le mando a Pastor Lightsey, Pastor Taggart para consejo financiero. Yo no. ¿Cómo aconsejar gente en cuanto a su dinero? El consejero, el drogadicto, viene al consejero, a mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para el drogadicto? Yo quiero que cuando él salga de mi oficina, ¿va a estar sanado de su adicción? Bueno, yo espero, pero tal vez no. ¿Pero con qué va a salir? Con esperanza. Con esperanza. Va a salir pensando, tal vez esto es bueno. Tal vez tengo una oportunidad aquí. Siento animado. Siento que esta gente me está dando un mensaje. Tengo un futuro. Y es posible. Mi vida puede cambiar. Yo estoy comenzando a pensar que quiero que cambie. Eso es increíble. Ahí tú podrías pensar en muchos casos en los cuales no voy a poder dar la solución en una frase, ¿no? Pero la solución tal vez al problema total no, pero puedo dar esperanza. Éxodo 16. El agua era amarga, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en el agua, y el agua fue sanada. Tal vez yo no veo la respuesta, pero Dios me da otra cosa que va a ser finalmente una solución para el problema. Entonces, antes de terminar, o antes de tener el break, yo te pregunté, ¿cómo vas a dar consejo a David? ¿Y cuán importante es tu teología en aconsejarle? Y número 2, ¿cuán importante es el consejero y la vida del consejero cuando él aconseja a David? ¿Has pensado en ello? Haz un repaso de nuevo con tu vecino sobre esto. Cuando damos consejo a David, ¿cuán importante es la teología en cuanto al corazón de David? ¿Qué es lo que le voy a decir a David en cuanto a su corazón? ¿Qué sucedió? Tú cometiste adulterio. ¿Qué le voy a decir en cuanto a eso? En cuanto a Dios, en cuanto a la gracia de Dios, en cuanto al futuro de David, ¿cómo le voy a aconsejar? Y cómo esas cosas que yo podría decir teológicamente en mi vida, en mi corazón, en mi forma de pensar, en mi actitud de mi mente, ¿cómo están estas cosas? Entonces, primero lo de la teología. Entonces, tomen algunos minutos, piénsalo, habla con tu vecino. ¿Ok? Unos minutos después. Ok, ¿cómo estamos? ¿Alguien quiere
ser voluntario. ¿Cuán importante es la teología cuando aconsejamos a David? ¿Por qué es David diferente de Caín? Es creyente. David está equipado David para recibir de Dios. Sí, lo tiene. Esto es importante. El consejero necesita tener su mensaje, su ministerio. No estoy hablando si Natán como profeta es temeroso de David y por eso va con una parábola. Sabemos lo que el texto dice y lo apreciamos, es otro mensaje. Pero estamos hablando de la mentalidad del consejero cuando aconseja a David. Tap here. Okay. Well, I think the battery's dead. Is there a personal suggestion? Go ahead. Just he'll deal with this, but can you talk to me? Okay. Not law, but give grace. Message of grace. What else? Okay. No quiere, el consejero no quiere dar el mensaje de ley, sino el mensaje de gracia. ¿Qué más? Okay. Counselor can't give out wisdom that he hasn't always. El consejero no puede dar consejo que él no ha experimentado en su propia vida. Entonces, ¿de dónde vino el pecado de David? Pensemos en esto. De su corazón, ¿no? Esto sería apropiado, hablar con David. ¿Cómo sucedió esto, David? Tú me puedes decir, esto provino de tu corazón. La tentación vino en tu corazón. ¿Y por qué? Porque vendría, ¿qué sucedió? Sino porque el hombre es pecador y peca. Entonces la solución para el pecado es Cristo. Cristo da gracia, nos perdona y estamos restaurados. ¿Qué más podrías decir? Pastor Simon, the part about there could be a shallow approach to David's problem. Okay. Like a shallow approach. Podría haber como una idea muy superficial, de un consejo muy superficial sobre el problema de David. Hey, esto sucede,
todo este tipo de cosas sucede. David was in a position that he could receive truth. He could receive the fact that Nathan hit him head on. Because he knew David and because he knew estuvo en una posición en la cual él pudo recibir la verdad. no issue, Él pudo recibir la verdad no condemnation, as you see a few chapters later, when the sin child died, tener condenación, praying and fasting, porque cuando washed himself, anointed el himself with oil, niño murió, continued his life. él entró en oración y ayuno He knew God. y fue adelante en su vida. Él conocía a Dios. Receive everything that was given to him. That was given Gracia y misericordia él pudo recibir. It seems to me like the Por la verdad. is the message. A mí me parece que la teología es el mensaje. Este es el mensaje de la teología. Claro, David pecó en su vida personal, desagradó a Dios, ha lastimado gente, pero el mensaje es que David, que hay un Dios en el cielo que cuida a David. Él es el Dios de toda gracia. David, tu pecado es en serio. Yo puedo hablar contigo acerca de ello. Tal vez, como consejero, tú decides si va a ser necesario o no hablar de los detalles del pecado, de la falla, ¿no? Pero la teología da la profundidad, y esta profundidad que sana. Claro, puedes decir, bueno, esto sucedió, tú podrías tener compasión para con la persona, pero ese no es el mensaje por lo cual el creyente es diseñado. El creyente es diseñado para poder enfrentar la cosa y decir y admitir, yo he pecado. Y eso es importante que creyentes aprendan en la vida a admitir cuando están equivocados. Y muchas veces veo que hay creyentes que culpan a otros creyentes y a otras personas y tienen un tiempo difícil de decir, yo he pecado. Esto puede suceder también con el consejero. Si él vive así, si él recibe el mensaje de Cristo para su propia vida, entonces él puede guiar a otras personas en ese mensaje en alguna medida. Yeah, it's a very good point. How do you develop, it's almost against ¿Cómo desarrollo eso en mi vida? Es contra nuestra naturaleza poder enfrentarnos con la corrección. Tan fácilmente nos defendemos a nosotros mismos y no es en nuestra naturaleza pecaminosa el admitir, pero el consejero aprende a identificar, aprende a hablar en términos bíblicos, él aprende a animar y tal vez los muros comienzan a bajarse, pero puede ser que la persona al principio dice, aléjate de mí, no hables conmigo acerca de esto. Yo no estoy interesado en esto ahora, no quiero hablar de ello ahora. Entonces, a veces la persona dolida es así. Entonces, que demos cuenta, ¿no?, de esto, que tú no puedes simplemente entrar en una sala y la persona herida
va a admitir que está equivocado y confesar y recibir tu consejo tan fácilmente y ser sanado y salir de allá una nueva persona. Necesita haber un proceso de tiempo, sabiduría, mucho amor, ánimo. Y esto es lo lindo del cuerpo de Cristo. Esto sucede en esta sala de clase, sin que alguien sepa acerca de tu vida. Esto sucede en el púlpito, sin que alguien use tu nombre. Y esto sucede en el cuerpo. Tú recibes consejo en el cuerpo y nadie sabe. Yo no sé muchas veces lo que estoy diciendo a quién. Hebreos 4:12, Dios pone la palabra y Él discierne, la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón. A veces alguien que escuchó un mensaje mío dice, ¿estuviste tú en el auto anoche cuando tuvimos esa discusión o en nuestra casa ayer? Cada cosa que tú dijiste fue exactamente lo que nosotros decíamos en nuestra casa. Entonces hay un ministerio del cuerpo que ayuda con eso. Otro punto, el consejero tal vez no quiere aconsejar a cierta persona y ayudar o encontrar su problema. Tal vez la persona no es muy confrontacional, no quiere confrontar. Y a veces es apropiado no enfrentar a la persona, pero acuerda de estos 9 cosas, la lista de 9 cosas que nos ayuda a realmente ser efectivos, 15 cosas que nos ayudan a ser efectivos como consejeros. Tal vez el consejero no quiere ir y confrontar, pero tenemos que orar a ver cómo puedo yo ayudarle a esa persona. Yes. Yes. Yeah. Thank you for bringing that out. It's true. And I'm thinking more of. En el caso de David estuvo hablando el estudiante. La parte de la historia de cómo Natán lo aconsejó. Y no estoy tanto hablando de esto, sino y David no estuvo buscando consejo, pero él sí estuvo sufriendo. En la superficie no, pero estuvo en problemas. Y en Gálatas 6:1 tal vez es un verso importante. Dice que si un hermano es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales vayan con un espíritu de mansedumbre para restaurarles. Entonces, ¿soy responsable para mi hermano en el cuerpo? Cuando yo estoy consciente de algo, que hay
una falla, un pecado, que alguien está atrapado en ese pecado, ustedes que son espirituales, considérate a ti mismo, ve y restaurarles. Ya por el tiempo necesitamos hacer un receso, un break corto, pero va a ser bueno después escucharle a Pastor Taggart darnos un consejo sobre finanzas, y gente viene para esa cosa y queremos aprender algo, entonces tomen un descanso corto.